Alabado sea el Señor por siempre. Muy buenas noches. Estamos asegurándonos que el sonido sea fuerte para que todos alcancemos a escuchar. Muy buenas noches. Esperamos que se vayan conectando a esta red de internet, Instagram, nuestros hermanos. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, hermanita. Bienvenida a la primera silla. Te mando un fuerte abrazo, Araceli. Dios te bendiga grandemente. Un gran abrazo para ti y toda tu familia. Muy buenas noches. Sí, eres la primera silla. Ya llegó la segunda silla. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido mi hermano. Muy buenas noches, ya está Fer aquí también. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Un gran abrazo para ti. Saludos a tu esposo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado. Estamos aprendiendo más y más del Evangelio según San Marcos. Rocío, hermanita, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo. Mi esposo siempre le da mucho gusto saber que te estás discipulando. Dios te bendiga grandemente. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos, qué gusto saludarles. Margarita Osorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todos son bienvenidos a esta clase de discipulado de Biblia. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. ¿Sí? Y creciendo todos en el conocimiento del Señor. Yareli, ¿cómo estás? ¿Qué dice Cuernavaca? Muy buenas noches, bienvenida. Bienvenida, un abrazo a Oliver. Le mandamos un fuerte abrazo a tu niño también, y a ti, y a tu mamá, y a toda la familia. Muy buenas noches. Qué gusto que estás por aquí, hermanita. Te amamos y bendecimos. Gracias por esas bendiciones. Esperamos un poquito más a que se conecten una persona más. ¿Les parece bien? Para empezar a orar. Hola Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, mi hermanita. Gracias, hermanita Rocío. Así se lo hago saber con mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar esta clase de discipulado. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios te bendice, amada hermanita. Un fuerte abrazo para ti y toda tu familia. Vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Señor que sea Él el que nos guíe. Él es el Maestro. Nosotros solamente somos colaboradores del Señor, pero Él es el Maestro y su Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y nosotros aprendemos cada día de Él. Amén. Bien, cierra tus ojos allá donde estás y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, agradecerte que nos hayas llamado a formar parte de tu familia, porque tú nos llamaste, Señor, y gracias a ese llamado hoy somos hijos de Dios. Te damos gracias, bendito Padre. Tu palabra dice que nadie llega al Padre, al Hijo, si el Padre no lo llama. Y entonces estamos agradecidos contigo, bendito Padre, porque nos llamaste. Y hoy somos hijos del Dios vivo y verdadero, del que creó los cielos y la tierra. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra y el honor, porque tú creaste todas las cosas que hay en la tierra, visibles, invisibles. Tuyo es el reino, Señor, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Te amamos, Padre Celestial, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, Señor, por la revelación y la enseñanza que nos vas a dar el día de hoy a través de tu Espíritu Santo, conociendo más y más a la persona de que es nuestro Señor Jesucristo, para poder, Señor, ver con cuánto amor nos has amado, que enviaste a tu Hijo Jesús en propiciación por nuestros pecados, para que fuésemos salvos de esta perversa generación, Señor.
salvos de nuestros pecados, de la maldad, de la corrupción del mundo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén. Amén. Lore, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Mi hermanita Lolita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si alguien nos saludé, no es descortesía de mi parte, es que no veo todos los nombres en la pantalla, pero bueno, todos son bienvenidos. Muy, muy buenas noches. Vamos entonces al Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Amén. Capítulo 6, versículo 1. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, hermanita, qué gusto que estás aquí. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches, bienvenido. Bienvenido como siempre, con su dulce y amada esposa, ¿verdad? Muy, muy buenas noches. Entonces dice así, Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí, o sea, él sale de la casa de la niña, de la hija de Jairo, que había fallecido, pero el Señor Jesús animó a Jairo a que no tuviera temor y que él levantaría a su niña de entre los muertos. Y entonces salen de la casa de Jairo una vez que la niña ha resucitado, y entonces sí viene el versículo, capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí, de la casa de Jairo, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Los discípulos siguen a Cristo. Tú y yo, ¿a quién seguimos? Seguimos al Señor Jesús, ¿sí? Somos discípulos del Señor Jesús. Versículo 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Recordemos que el Señor Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Predicabas, enseñaba y sanaba. ¿Sí? Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, amada hermanita. Entonces dice en el versículo 2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos tal vez escucharon el milagro más reciente en esta escritura, que era que el Señor Jesús resucitó a una niña, ¿sí? Y también sanó a aquella mujer con flujo de sangre que tenía ya muchos años, 13 años, y se había gastado todo lo que tenía, antes le iba peor, pero todos los milagros que el Señor Jesús fueron conocidos por muchas personas, entonces se le acercaban al Señor muchas personas, ¿sí? Entonces estos hechos llegaron a los hermanos en la carne del Señor Jesús. Tú recordarás que el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijos de María y José. Esa clase ya la vimos en otro momento, ¿sí? Hijos de María y de José, pero hijo de Dios solamente el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, dice aquí también en el versículo 2, dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Conocían a María. Hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Por qué? Porque estas personas conocían al Señor Jesús en la carne. Lo conocían como el hijo de José y de María, no lo conocían como el hijo de Dios. Entonces se maravillaban de las cosas que él hacía, se maravillaban de lo que él hacía.
Versículo 4, más Jesús les decía nuevamente, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esto nos enseña que cuando tú y yo nos hemos convertido de nuestra vana manera de vivir de antes y de repente hay un cambio en tu vida, como lo hubo en Pablo, en Pedro y en todos ellos, los discípulos, las cosas viejas quedan atrás y tu vida empieza a ser regenerada, cambiada. Y luego, cuando les quieres compartir a los que no conocen del Señor Jesús, dicen, pero ¿cómo si tú ni creías? ¿O cómo estás predicando si tú te gustaban las fiestas, te gustaba la bebida, te gustaban las groserías, te gustaban los chistes de todos los colores? Y eras muy enojón, enojona, y además eras muy diferente ahora, pues, ¿qué te pasó? ¿Sí? Entonces dice el Señor Jesús, no hay profeta sin honra, ni en su propia tierra, ¿no? ¿Sí? Y eso fue lo que le pasó al Señor Jesús. Versículo 4, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Podrías tú compartirle a muchas personas fuera de casa y te creerán, pero a los de casa a veces, sabiendo que estamos a una obra en proceso, pues a veces no nos creen tanto porque nos dicen algunas veces, pero si no has cambiado, si sigues siendo la misma persona, bueno, lo estamos intentando, ahí voy. Lo importante es no salirse del camino y dejar que Dios termine su obra en nosotros, que nos siga transformando por medio de su Espíritu Santo. Nosotros no somos los que tenemos que cambiar, es Dios quien nos cambia a nosotros todos los días, en la medida que nosotros nos acercamos a Él y leemos su palabra y nosotros nos esforzamos por ser oidores y hacedores de su palabra. En esa transformación el nombre de Dios es glorificado, pero eso lleva tiempo. No hay ninguna persona que reciba al Señor Jesús y en ese momento sea el más espiritual, el más conocedor de todos. No, todos vamos creciendo, y si hacemos un paralelo con un niño nace como bebé, ¿sí? Un niño nace como un bebé y poco a poco va creciendo a medida que va tomando esas lechitas en su biberón, cada 4 horas va creciendo, luego papilla y así. Nosotros también estamos tomando la leche espiritual no adulterada por medio de la cual nosotros crecemos. Así es, nosotros crecemos y hoy debemos de ser mejores que ayer y mañana mejores que hoy, porque somos una obra en proceso, ¿sí? Es el maestro, el sumo maestro que es el Señor Jesús. Él es el buen alfarero. Él está haciendo en tu vida una preciosa obra, ¿sí? Lo importante es también tener el corazón dispuesto para ser transformados y ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí también en el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Cuando hay fe, hay milagros y señales. Cuando no hay fe, Dios puede hacer muy poco, aunque quiere sanar a todas las personas. Versículo 6. Y estaba asombrado el Señor Jesús de la incredulidad de ellos. Hola Marianita, ¿cómo estás? Un abrazo. Y estaba asombrado, ¿quién? El Señor Jesús, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si una persona es sanada por el Señor Jesús, porque Él es compasivo, Él es misericordioso, Dios es bueno, pero no hay una enseñanza que soporte lo que Dios hizo en esa persona que fue
recientemente sanada por Dios, el adversario, que es el diablo y Satanás, le puede robar su sanidad. Por eso es importante ser discípulos, porque un discípulo va a retener la palabra de Dios. Un discípulo es una tierra fértil para Dios. Para las cosas de Dios es una tierra fértil. Es importante ser un discípulo del Señor. Nuevamente en el versículo 6, y estaba asombrado el Señor Jesús de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Notemos esto. Los fariseos se opusieron a Cristo y lo rechazaron hasta lo sumo, por muchas causas. Una de ellas era celo, otra tenían celo del Señor Jesús, pero no de un celo bueno, sino de unos celos malos, ¿sí? Otra tenían también conocimiento de la palabra de Dios, pero ellos mismos estaban endurecidos en sus corazones porque ponían carga los fariseos sobre otras personas relacionado con la palabra de Dios, pero ellos no obedecían la palabra de Dios. Entonces el corazón estaba engrosado, estaba endurecido. Por eso el Señor Jesucristo les decía: paredes blanqueadas, hipócritas, por fuera se ven hermosos, pero por dentro son sepulcros de muertos, paredes blanqueadas, ¿sí? Entonces es importante que todo lo que el Señor Jesús nos enseñe, lo vivamos, lo pongamos en práctica. Tal vez algunas veces nos vayamos a equivocar, tal vez algunas veces vamos a errar, pero perseveremos en la sana doctrina y en el tiempo señalado por Dios. Ya esto no va a ser una carga, sino todo lo contrario, vamos a obedecer a Dios por gracia, primero por ley y después por gracia, ¿sí? Entonces esos fariseos que se opusieron a Dios lo rechazaron hasta lo sumo. Hubo galileos que lo conocían según la carne, ¿sí? Pero no seguían al Espíritu de Dios. Ellos fueron cegados por su conocimiento natural de quién era el Señor Jesús. El rechazo de los fariseos hizo que el Rey Celestial los abandonara. El rey, a los suyos vino, dice la Escritura en Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que recibieron al Señor Jesús como Señor y como Salvador, hoy son hijos de Dios. Pero los fariseos endurecidos, señalando la paja cuando ellos tenían una viga, siempre juzgando, siempre viendo en qué se equivocaba. El Señor Jesús nunca se equivocó, en qué lo sorprendían para acusarle, ¿sí? Entonces no recibían nada del Señor Jesús porque tenían un corazón muy endurecido. Después dice en el versículo 7, hola Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Marcos 6:7. Después llamó a los 12, son los discípulos, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesús? Les enseñaba a sus discípulos, les daba una muy buena enseñanza y después los enviaba a practicar. Pero les daba autoridad. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque ellos se iban a encontrar con espíritus inmundos. Espíritus inmundos que iban a rechazar el Evangelio. Espíritus inmundos que no permiten que las personas sean salvas. Espíritus inmundos que están dentro de las personas, personas que están poseídas por espíritus inmundos y rechazarían la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús les dio autoridad de rechazar, de echar fuera a los demonios. Versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón
Dice, ni alforja, ni pan, ni dinero en cinto. No lleven nada. Van a depender solo de mí. Eso fue lo que el Señor Jesús nos enseñó aquí. Él cuando envía, Él se encarga de toda la situación. Dice, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibiesen ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Sacudir el polvo que está debajo de nuestros pies es como decir, la sangre de esa familia que rechazó al Señor Jesús ya no está sobre la cabeza de los discípulos, está sobre su propia cabeza. Toda la humanidad fue creada del polvo de la tierra. Fuimos creados por Dios, es verdad, el primer hombre y la primera mujer, pero el primer hombre y el primer hombre fue tomado del polvo de la tierra, ¿sí? Y entonces Dios espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Y dice aquí, y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, si te dan con la puerta en las narices, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo. Habrá más tolerancia, ¿sí? Será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El Señor Jesús dijo, cuando vayan a predicar, digan, el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. Ser discípulo del Señor Jesucristo, ser discípulo del Señor Jesucristo y compartir el Evangelio es ser parte de los embajadores de Cristo aquí en la tierra, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, para llevar las buenas nuevas. Llevar las buenas nuevas al que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces, tú vas como lo decíamos el otro día, tú eres el mensajero, tú llevas el mensaje, ¿sí? Pero si llegan a rechazar al Señor Jesús, no te están rechazando a ti, guarda tu corazón. Rechazan al Señor Jesús, ¿sí? Rechazan al Señor Jesús. Alabado sea el Señor por su palabra. Así que no eres tú el que vas a ser rechazado, sino el Señor Jesucristo. Tú eres el enviado para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Las buenas nuevas del Evangelio. Y bueno, aquí dice con mucha claridad en la Escritura, de cierto os digo que en el día del juicio, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y otros ante el trono blanco, todos vamos a juicio, ¿sí? Pero aquí dice con claridad, dice que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, ¿sí? ¿Y qué es eso de Sodoma? Sodoma y Gomorra fueron unas de las 5 ciudades de la llanura del Jordán, donde había perversión sexual de cualquier índole. Lesbianas, homosexuales, de los que con hombres y mujeres, en fin, una perversión tremenda, tremenda, ¿sí? Entonces Sodoma fue una de las 5 ciudades de la llanura del Jordán, donde estaba la perversión sexual, la promiscuidad, el pecado, a todo lo que da. El juicio divino llegó contra esta ciudad, Sodoma y Gomorra, ¿sí? Dios destruyó estas 2 poblaciones bajo una lluvia de azufre
y fuego, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo Dios es un Dios bueno? Alabado sea el Señor, que Dios es bueno, pero también es severo. También es severo porque Él es recto. Él es severo, pero también es recto. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Ninguna tiniebla. Entonces, acabamos de leer hace un momento que para aquellas personas que rechacen el Evangelio de Cristo, ¿sí? Será en el día del juicio, será más tolerante el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que rechace al Señor Jesús. Y bueno, y Gomorra, ya vimos Sodoma, pero Gomorra, bueno, Gomorra también de igual manera fue destruida por Dios por su perversión moral. También había mucha perversión sexual. Gomorra era un centro de comercio de aquella región. Había mucha corrupción financiera, había muchas, lo voy a decir de esa forma porque lo vamos a entender un poco mejor, había muchas tranzas, trampas en los negocios. Había una gran pasión por el dinero que hacían estas personas lo que fuera con tal de enriquecerse, ¿sí? El dinero es un Dios, con D minúscula. El dinero es un Dios y no podemos servir a Dios y a las riquezas, dice la Escritura. Dios quiere que sus hijos sean prósperos. De Él es el oro y la plata y todo lo que hay. Dios quiere que sus hijos sean prósperos, pero por los caminos de Dios, no haciendo trampas, no haciendo corrupción en los negocios, por amor a tener más y más y más, porque por esta causa muchos se pierden del Señor, por el amor al dinero, ¿sí? Entonces Gomorra precisamente era eso, era un centro de comercio, de corrupción financiera, trampas en los negocios, ¿sí? Mucha corrupción, ¿sí? Amor por el dinero de una manera desmedida, hacían lo que fueran por el amor al dinero, y Dios la destruyó. Dios las destruyó de la misma manera que destruyó a Sodoma. Ahora sí vamos a poder entender mejor el versículo 11. Leámoslo, por favor. Y dice, y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salir de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Haces así como que sacudes el polvo para testimonio de ellos que rechazaron al Señor Jesús, que rechazaron al único que los podía salvar. Tú eres el mensajero. Estos discípulos iban de dos en dos como mensajeros, como embajadores del reino de Dios. Dice, de cierto os digo, dice el Señor Jesús, que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, que para aquellos que rechacen de esa manera la salvación. Amén. Versículo 12, Marcos 6:12. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. No es malo ser próspero, no, pero a la manera de Dios, porque las riquezas que da Dios son duraderas. Y Dios a sus riquezas no agrega tristezas, ¿sí? Son riquezas duraderas porque vienen de Dios. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Versículo 12. Y saliendo, ¿sí?, estos discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen. A veces tú le dices a alguien, oye, ¿ya te arrepentiste? ¿De qué? No tengo nada de qué arrepentirme, dice mucha gente. ¿Por qué? Porque tienen los oídos cerrados, los ojos están entenebrecidos. Necesitamos todos necesitamos al Señor Jesús. Entonces dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepentirse significa cambiar de modo de pensar. El que roba, ya no robe. El que mienta, ya no mienta. El que fornica, ya no fornique, ¿sí?
El que adultera, ya no adultere. El que codicia algunas cosas, deje de ser codicioso. En fin, el que se postra a los ídolos, deje de postrarse a los ídolos. Entonces es un cambio de mentalidad. Necesitamos cambiar de mentalidad y Dios está cambiando nuestra mentalidad a través de su palabra, ¿sí? Él está cambiando nuestra manera de pensar, pero también tenemos que reconocer cuando estamos mal, porque si no reconocemos cuando estamos mal, no hay ninguna oportunidad de cambio. Cuando reconocemos que hemos fallado delante de Dios, entonces viene un arrepentimiento. Pero si decimos, no, yo estoy bien, ¿de qué nos vamos a arrepentir si estamos bien? Pero Dios con su dulce Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento, Él nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Él habita dentro de nosotros, es esa vocecita apacible, dulce, que está dentro de nosotros, que nos lleva a toda verdad. Y Él es el que nos convence. Entonces, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es el Hijo de Dios. Así dice y así citan las Escrituras. Entonces dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepentirse significa cambiar de modo de pensar. Como pensábamos en el pasado, ya se quedó atrás. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos nacido a una vida nueva. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es necesario arrepentirse del pecado, pero también hay que reconocer el pecado. Por ejemplo, una ilustración. Cuando una persona es alcohólica, hasta que él confiesa y acepta que es alcohólico, podrá ser regenerado. Pero mientras él crea que está bien, no tiene por qué dejar el alcohol. ¿Por qué? Porque no le causa problema. Hasta que el hígado se le hinche, se le inflame y empiezan los problemas de salud y de familia y se arrepienta, entonces es cuando viene un cambio, ¿sí? De la misma manera, lo que hacíamos antes en el mundo ya se quedó atrás. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas, hermanos, ya pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Arrepentirse del pecado, también arrepentirse de haberse alejado de Dios, arrepentirse de amar al mundo, arrepentirse de las cosas corruptas, que a veces pensamos que Dios va a bendecir, y permíteme, hermanos, Dios no va a bendecir jamás la corrupción. Dios no va a bendecir jamás las mentiras, jamás, porque Él es luz. Él es luz y todo eso son tinieblas. Y en Dios no hay ninguna tiniebla. Entonces nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar y andar en luz como Dios está en luz. Amén. También hay que arrepentirse de haber dejado algunos el primer amor con Dios. Porque a veces sucede que muchas actividades, aún en la congregación, en la iglesia, con tantas tareas y tantas actividades, se descuida el primer amor con Dios. Sentarse a orar con el Señor, hincar, doblar la rodilla y pasar un tiempo. Señor, yo vengo a ti para mí, Señor. Necesito oírte, necesito sentir tu presencia, Señor, perdóname, Señor, estoy aquí delante de ti. Y empiezas a hablar con el Señor, entonces Él se va a acercar a ti en la medida que tú te acerques a Él. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Y te vas a levantar de ese lugar de adoración con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2.
versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Que sí que ahí hay un ángel con alas? No. El ángel de la iglesia es el responsable de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. ¿Sí? Dice aquí, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos del libro de Efesios? El libro de la autoridad del creyente, ¿sí? El libro que habla de toda la autoridad que Dios le ha dado a sus hijos para atar, para desatar, para reprender, en fin, todo lo que Dios nos ha dado en ese precioso libro. Y dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y el Señor Jesús dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y le dice al pastor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. A lo mejor abres la iglesia, cierras la iglesia, prendes la luz, apagas la luz, pones las sillas, quitas las sillas, pones el micrófono, quitas el micrófono. A lo mejor te toca hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles, los has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces aquí el Señor Jesús está elogiando todos estos méritos que este pastor ha hecho. ¿Y qué crees? En el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que has hecho, dice el Señor Jesús, es por causa de mi nombre, pero te has olvidado de mí para ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dejar el primer amor es caer. Yo me acuerdo que, ¿tú te acuerdas que el ángel caído descendió del cielo y cayó? Pero aquí le está diciendo el ángel al pastor de la iglesia, dice, por tanto, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando estabas en tu primer amor, estabas casi en el cielo, ¿no? Estabas ahí recibiendo todo lo de Dios, pero caíste de ahí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y no nada más es para el pastor, hermanos, es para todos nosotros. Porque ninguno de nosotros debería de descuidar nuestro primer amor con Dios. Porque no solo el pastor va a entregar cuentas, todos vamos a entregar cuentas. Adán entregó cuentas, Eva entregó cuentas, la serpiente entregó cuentas, y tú y yo y la oveja gorda y la oveja flaca y la oveja... Todos vamos a dar cuentas delante de Dios, hermanos. Entonces, dice aquí, entonces para todos, ¿verdad? Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete de haber abandonado, descuidado el primer amor con Dios. Oh, sí, Señor, perdón. ¿Sí? A veces preparamos clases porque vamos a compartir la palabra, pero ¿dónde está ese amor personal para cada uno de los maestros? Que busquen de Dios por lo que Él es, sin pedirle una clase, porque se va a predicar,
sino por la llenura personal de cada quien. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Las primeras obras era cuando llegábamos temprano a la iglesia y ¿qué hace falta? Vamos a hacer esto y ya van a llegar los hermanos. Las primeras obras. Dios te da una predicación, tomas nota y vas y le llevas esta enseñanza a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu papá. Hijos, vengan, Dios nos dio esto, escuchen. Ese es el primer amor. Ese es el primer amor. Que de ese banquete que tú escuchaste un domingo en una clase, lo quieras compartir con otros. Ese es el primer amor, precisamente. Hola, Lulucita, ¿cómo estás? Ese es el primer amor. Tomar nota de todo, subrayar, pasar tus apuntes en una libreta nueva y en otra libreta, que por si me preguntan, que por si no sé qué, porque me van a preguntar y tengo que estar preparado. ¿Sí? Ese es el primer amor, precisamente esas primeras obras. Dice, pues si no, dice el Señor Jesús, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. En el candelero está la luz, en el candelero está la revelación de la palabra de Dios. En el candelero está esa luz que alumbra a todos en casa. Y tú puedes ser ese candelero que alumbra con la luz de Cristo a todos los que están en casa. Pero no para que nos sintamos candelero, sino el Señor nos está dando una palabra para que regresemos a ese primer amor, si es que lo hemos dejado, para seguir siendo luz al mundo. No buscando la gloria de ninguna persona, sino la gloria del Señor Jesús. Amén. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, Señor, íbamos muy bien con todo lo que dijiste al principio y de repente el Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, arrepiéntete. ¿Sí? Regresa a las primeras obras. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas son las obras de los idólatras, ¿sí? De los idólatras, las cuales, dice el Señor Jesús, yo también aborrezco. El que tiene oído, hoy Señor, tengo 2 oídos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, hay que vencer. Somos hijos de Dios, pero hay que vencer. ¿Vencer en qué? Hay que vencer a nuestra carne. Hay que vencer obedeciendo la palabra de Dios. Hay que vencer volviendo a ese primer amor que tuvimos y en aquel entonces, que todo era tan hermoso en la iglesia y queríamos solo servir al Señor. Tenemos que regresar a ese primer amor. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, ese árbol que está en medio del paraíso, y que el primer hombre y la primera mujer tenían acceso a él, pero una vez que ellos pecaron, Dios puso unos querubines para que no se acercaran al árbol de la vida y vivieran para siempre. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida representa también a Cristo, ¿sí? El cual, el árbol de la vida, está en medio del paraíso de Dios, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos si es que hemos dejado nuestro primer amor. Tenemos que arrepentirnos si es que andamos en pecado. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que Dios aborrece, ¿sí? Lo que hacíamos antes de Cristo, tenemos que arrepentirnos de eso si es que todavía lo estamos practicando.
arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21, libro de los Hechos de los Discípulos, la primera iglesia, Hechos 20, 21, dice la Escritura, 20, 21, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la Biblia habla acerca del arrepentimiento para con Dios. Amados hermanos, Dios sabe todo lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Quién puede engañar a Dios? Si Dios nos está dando esta palabra y sé que lo está haciendo por su Espíritu Santo, hermanos, pongamos en obra lo que dice su palabra. Amén. Pongamos en obra. Capítulo 26, versículo 20 de este mismo libro, 26, 20. Dice así, y aquí está Pablo enfrente del rey Agripa, dando testimonio de el encuentro que tuvo él con el Señor Jesús. Y aquí le dice en el versículo 20, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco, a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una obra digna de arrepentimiento. El que miente, no siga mintiendo. Diga la verdad. Esa es una obra digna de arrepentimiento. El que roba, ya no robe. Esa es una obra digna de arrepentimiento. ¿Sí? Como un ejemplo, ¿no? Aquí, 2 de Corintios 7, 8. Vamos a 2 de Corintios 7, 8. Dice así, y aquí está Pablo, ¿sí? En la carta severa a los Corintios, y les dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, porque estaba Pablo escribiendo cartas para reprender y exhortar a la iglesia de Corinto de cosas que estaban sucediendo ahí y que tenían que saber cómo se tenían que conducir. Entonces Pablo en carta era severo, aunque era una nodriza, como dice también la misma escritura cuando estaba con ellos, pero por carta les decía lo que tenían que saber, inspirado por el Espíritu de Dios. Versículo 9, dice el Espíritu de Dios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Ay, Señor, esas cosas que no hemos dejado, tal vez Dios nos está llevando y nos está convenciendo para que nos arrepintamos de todo eso. Y aunque somos contristados, aquí Pablo dice el gozo que él recibe, porque el arrepentimiento que viene de parte de Dios es para vida. Miren lo que dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, es decir, el que Dios te contriste, el que Dios te lleve a que sientas tristeza de lo que no está bien, ¿sí? Produce arrepentimiento para salvación. Hay un arrepentimiento que viene de Dios, que hace que nos sintamos mal ante el pecado. Señor, tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y entonces viene un pesar,
una tristeza porque Dios lo sabe todo. Y entonces el mismo Espíritu de Dios nos lleva a eso, a arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para levantarnos, ¿verdad? Sí, y luego dice aquí, salvación de que no hay que arrepentirse. Señor, sálvanos de lo que a veces no tenemos actitud de arrepentirnos. Sálvanos del corazón duro, Señor. Sálvanos, Señor, cuando no queremos arrepentirnos para nuestro mal. Vamos a volverlo a leer. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce depresión, condenación, muerte. Pero la tristeza que viene de parte de Dios para arrepentimiento produce vida. Y vida en abundancia. Es muy diferente la vida contra la muerte. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El arrepentimiento se produce ¿en dónde? En el corazón. Romanos 10:9. Libro a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, cuando te estés arrepintiendo, cree que te estás arrepintiendo. ¿Con qué debes de creer? ¿Con la mente o con el corazón? ¿Con qué te tienes que arrepentir? Con el corazón, porque con la mente es un ring, el alma es un ring. Ahora sí, ahora no, si lo creo, no lo creo, si lo hago, no lo hago. Pero cuando se cree con el corazón es diferente, ¿sí? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando crees que te estás arrepintiendo verdaderamente delante de Dios, si lo crees con tu corazón, entonces vas a dar un fruto digno de arrepentimiento. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Corazón y boca están relacionados. ¿Crees con el corazón? Lo dices con la boca. ¿No lo crees con el corazón? No lo vas a decir con la boca. Hay que reconocer cuando hemos pecado delante de Dios. Amén. Eso es lo que los discípulos hacían, enviados de dos en dos por el Señor Jesucristo. Enseñaban y también exhortaban a que la gente se convirtiera a Cristo y se arrepintiesen de sus pecados. Esto está en las Escrituras. Hay muchas Escrituras que hablan exactamente lo mismo. Hola Katy, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches. Lo dice la Escritura y lo creemos, ¿sí? Lo dice la Escritura y lo creemos. La Escritura es Dios hablándonos a nosotros. La Escritura es Dios hablándonos. Y cada uno de los que estamos escuchando su palabra es tierra fértil para el Señor. Es un corazón bueno para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado el día de hoy. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra eres tú, Señor, y no cambia. Tu palabra es como el periódico del día, Señor, que lo leo porque es actual y está vigente. Te damos gracias, Señor, porque son las buenas noticias del día que leemos cada día, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por tu palabra, que la recibimos en nuestro corazón, que es buena tierra para ti, Señor. Para que deposites en él tu semilla de vida, Señor, que va a dar ese fruto que tú esperas al 30, 60 y 90 por uno.
Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y sonríe porque Cristo te ama. Sonríe, sonríe. No dejes de sonreír porque Cristo te ama. Gracias, Vicky. Bendito sea el Señor por su palabra. Toda la gloria para mi Señor. Amén. Bendiciones para todos, amados hermanos. Dios los siga bendiciendo. Un abrazo para todos. Les recordamos que este próximo sábado es la cena de Navidad de la Iglesia Palabra de Vida, tu iglesia, tu casa, ¿sí? Si todavía no te has reservado tu lugar, todavía tenemos el día de mañana como último día. El día de mañana como el último día, estás a tiempos, ¿sí? Es tu iglesia, es tu casa, es una festividad importante. Todos vamos a celebrar que el Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a rescatarnos. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. Amén. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. En unos minutitos el pastor Joaquín para una palabra que tiene el Señor para todos nosotros. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Les amamos y bendecimos.